con mi querido amigo Roberto Jean-François. Hemos tenido una primera sesión bastante bien interesante. Vamos a esperar que se vuelva a conectar Roberto. Eh, Hola Luzma, gracias Anaika, gracias Gregorio. Tiwi, saludos mi querida Tiwi, ¿cómo estás? Otra vez, gracias por estar, José, no, Lisandro Carrasco, mucho gusto, no, Anita, en Veracruz, qué bueno que estás con nosotros, gracias, mi querido Marcelo, mira la hora que es Marcelo en España, ¿eh? No, vas a estar trasnochado, por suerte ya es fin de semana, gracias por acompañarnos, Marcelo, nos saludos hasta La Coruña, ¿no? Eres muy atento, eh, José, gracias por tu opinión y por tu comentario, lo agradezco enormemente. Eh, Creo que nosotros, Teresa, gracias por estar nuevamente, Teresa, ¿no? Vamos a conectarnos, a conectarnos con Roberto, en este querido primo Juan Antonio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿no? Un fuerte abrazo a Juan Antonio Frauca, mi primo. Regresamos, Roberto, Aquí estamos. ¿no? Pues sí, Marcelo, sí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así como decimos acá, ¿no? Está en Coruña viéndonos y ya va para la segunda vuelta en el live, Wow. mi, mi querido amigo Oye, Marcelo. Y bueno, allá allá es son las 2 de sábado la ya, mañana, ¿eh? Sí, ¿no? sí, están Antonio, madrugadas. gracias por seguir, ¿no? Qué bueno que Cafeto Panamá y mi querida amiga Aimé Valdés han seguido con nosotros. Les agradezco. No, gracias, Karen Maya. Eh, Fíjate que SCAP, o por sus siglas en inglés, la Specialty Coffee Association of Panama, ¿no? Ha sido un eje fundamental. Julio, gracias por estar nuevamente. Es un factor importante porque gracias precisamente a esa visión de estos productores se logró llevar a la caficultura de Panamá hasta donde hoy día estaba. En aquel momento no había geisha, ¿eh? ¿No? Y eso es importante que se sepa. No teníamos geisha como tal, ¿no? El geisha, nosotros, se fundó la asociación en el año 1997 y el tema del geisha vino a salir en el 2004, o sea, 7 años después, ¿no? Y a lo largo de esos 7 años se fue generando un impacto a nivel de los cafés especiales y nos fuimos posesionando en el mundo de los cafés especiales. El que viniera a salir, ¿no? El tema del geisha y fuera entonces la punta de lanza de la caficultura de este país y que le hayamos sabido sacar el provecho que hoy día le hemos sabido dar, pues lógicamente ha sido por una situación estructurada y muy bien pensada, ¿no? Cuando nosotros salimos a ferias y participamos en ferias internacionales, alguien hablaba de posesionar el nombre, pues nosotros hemos siempre posesionado el nombre de Café de Panamá, ¿no? Geisha de Esa es la Panamá, marca, exactamente. y siempre es Panamá por delante, y cada uno participa en nombre y en representación del país. Ya, lógicamente, fuera del stand, cada quien lucha y hace lo mejor que tenga que hacer para hacer sus propios negocios, pero la caficultura de este país y todos los logros que se han alcanzado en este país no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, que bastante Dios nos ha ayudado, ¿no? Pero ha sido por un grupo de productores organizados, ¿no? Con una visión muy clara de lo que se quiere para la caficultura de este país y lo más importante de todo, mi querido Tito, ¿no? Con una visión a largo plazo fenomenal, ¿no? Que ¿No? trascienden generaciones. Porque mira Por lo de tu supuesto, padre.
Yo soy la quinta Exactamente. generación, mis hijos ya son la sexta y doy gracias a nuestro Señor que tengo una séptima generación porque ya mi nieto no siempre anda conmigo para arriba y para Y abajo, le ayuda catando, a tostando tu y en la cosecha. finca. No, claro, por supuesto. Claro que sí. Entonces, de eso sí me siento extremadamente orgulloso, ¿no? Que a pesar de que soy muy joven, porque las canas no indican que soy viejo, ¿no? No, que Me falta de siento, me café. siento, me siento, me siento sumamente emocionado cada vez que hablo de mi nieto, ¿verdad? Se han unido dos grandes amigos, Álvaro Carrasco de México, un excelente profesional del mundo del café en México, a Saludos. quien le doy un fuerte abrazo, a mi querido hermano Rolando Caballero, ¿no? Eh, hermano y amigo, A ¿no? Josefino también Gracias, siempre. ¿Sabes gracias. que Y sí, y José que está allí, cuéntame. sabes que escuchándote ahora hablar, todo lo que tiene que, digamos, viendo la figura de la pandemia como la gran, el tema del COVID y todo esto como el gran aprendizaje, lo colateral, lo que queda, nos hemos enfocado mucho en el tema ese de que vamos a cambiar, de que vamos a ser diferentes, pero nunca nos hemos puesto a ver que nosotros estamos en constante evolución. El cuerpo humano, para partir de lo singular, desde que nace, todo lo que tenga más, creo que más de 30 años, ya sus células, todas las de su cuerpo, no, son diferentes a las que nació, con las que nació. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue regenerándose. Y entonces todo va cambiando, ¿verdad? Pero son cambios que se dan de una manera imperceptible. Ahora, esto de los aprendizajes que nos deja la pandemia es uno, ¿cuál es una de las áreas que menos se ha afectado? Justamente, y que más necesitamos y que nos volvemos locos, incluso ha sido el agro. El agro como proveedor, todo lo que es esa parte, esa economía, ese primer sector de la economía, todo esto, uno de los aprendizajes es justamente eso, a revalorar eso, porque lo teníamos prácticamente como que for granted, ¿no? Como dicen los americanos, está porque está y tiene que estar. No, ese es un gran valor que hay que ahora reconocer. El simple hecho de ir a ver, hablar con un granjero, con un cafetalero, con un cualquiera, algún finquero, ¿verdad? Tendría que ser una experiencia más allá que el producto, ¿verdad? Porque el producto es consecuencia de trato, de trabajo, de mucho conocimiento, del manejo con las condiciones climatológicas, la experiencia. Entonces, yo de alguna manera debería ir a los lugares a conocer a esa persona, porque gracias a esa persona yo tengo alimento en mi casa y yo no puedo vivir sin alimento, nadie puede vivir sin alimento. Entonces Así son es. temas que son como que aprendizaje quizás un poco, una filosofía profunda, quizás exagerada para algunos, pero ese es uno de los aprendizajes que yo creo que deberíamos rescatar, poner en su verdadero sitial a las cosas. Entonces, el café es algo que necesitamos todos, casi todos, es la bebida después del agua, y el agua porque es ¿Qué por más se necesidad, consume? que más se consume en el planeta, ¿verdad? Así es. Nosotros aquí en Panamá tendemos ahora que trabajar hacia ello. Y quizás, es más, buscando entre las bebidas que más se consumían en el mundo, creo que de las 5 que más consumen en el mundo, una no es natural, ¿verdad? Y es la que más daño hace, ¿verdad? Le escuchaba a un doctor español que le puso el nombre que me encantó, Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola es esa bebida, ¿verdad? Pero estaba el agua, estaba el café, estaba la cerveza, estaba el vino y luego el vodka por sus volúmenes. Y las otras bebidas estas tipo té, infusiones también, que se consumen mucho. Sin embargo, volviendo al tema nuestro, en este caso, el café.
de hecho, el café es tan... una pregunta, ¿qué pasa con, digamos, las hojas sirven solamente para compostum? Las ramas, hay fibras, hay trabajos que se hacen con ellas, con los desechos esos de... Hoy día en el café prácticamente todo se utiliza, no se deja nada sin utilizar. Eh, de las flores, en época de floración, hay productores que se dedican a la recolección de las flores para hacer té, ¿no? Y que se vende muy caro en el mercado internacional y eso es bastante interesante. Cuando tú haces el proceso del café, ya sea que lo desculpes o lo hagas en proceso natural, hay quienes en el proceso lavado lavan la cáscara y secan la cáscara para hacer té. Otros como yo, que por ejemplo luego de pilar el café en proceso natural, procesamos esa cáscara y hacemos el té de esa manera. Oye, esa Dime. fruta es dulce. Yo he probado, Muy dulce. dulce. Sí, Eso es claro, azúcar. porque claro, es un hidrogel Y péptico, eso son es azúcares, fermentable. ¿no? Y son fermentables, por supuesto, ¿no? Y la única Tú, manera de tú remoción, tenías un que por emprendimiento eso, de un licor de café. pues sí lo Yo tengo. iba a probar Y, y, y que precisamente por eso es que se habla del café como suaves lavados, ¿no? Porque anteriormente el café se lavaba, ¿no? O se sigue lavando, ¿no? Y se lava de dos formas, ¿no? Se lava por la manera natural, que es a través del proceso de fermentación, luego que tú lo despulpas, y en donde ese hidrogel péptico que se llama Ajá, mucílago, sí. se descompone, ¿no? Y tú entonces con agua lo puedes remover o lo puedes remover de manera mecánica, ¿no? Y ese proceso se llama desmucilaginar, ¿no? La máquina se llama desmucilaginadora, entonces tú le quitas mecánicamente toda esa gelatina, ¿no? Que recubre el grano, que son los azúcares. Pero también tenemos procesos como el proceso en miel, que es el proceso honey, ¿no? Que el café se despulpa y se pone de manera directa a secar con estos azúcares, incrementando la dulzura del grano en la taza. Y en el proceso natural, que el proceso tú no lo despulpas, sino que agarras las cerezas maduras, las pasas por flotadores para que los granos vanos salgan y la fruta que queda al fondo la pones a secar normalmente en camas africanas y que el proceso de fermentación entonces se da internamente dentro del grano. Eh, Esa cama africana es es cuando lo pones al sol, ¿no? Que lo pones Sí, es un expuesta. tendal, ¿no? Que viene, así lo secan en Etiopía y en estos países Ok, africanos, ¿no? Y que nosotros hemos tomado esa práctica. Anteriormente lo hacíamos eh, en cajones que se llaman bastidores, ¿no? Ahora la cama africana es similar, ¿no? Básicamente, este, eh, y se tienen varios estilos, ¿no? Puedes hacerlo a libre exposición solar, lo haces bajo sombra o lo haces a través de invernaderos. Entonces, hoy día el café más caro que hay es precisamente en un proceso natural ASD, que es una fermentación anaeróbica, ¿no? En donde se pone en un tanque, se le pone un respirador, como sale el los vinos. oxígeno, como los vinos, sale el oxígeno, más no le entra oxígeno. Entonces, todos esos son procesos que hoy día se están poniendo muy de moda porque están los consumidores pidiendo cada vez más cafés realmente diferenciados en taza, en sabores, y sobre todo los millennials están pidiendo este tipo de características en taza que son
sabores un poco fuertes, muy ricos, pero que no, quizás los muy puristas no están del todo convencidos, ¿verdad? Pero para mí es definitivamente de las mejores tazas que hay, ¿no? A mí mis cafés en proceso natural me fascinan, me vuelven loco, me encantan y es un buen café. Es Mi que querido te da la hermano, esencia de lo que es, ¿no? De lo que al final de cuentas lo que es, y cada grano tiene su particularidad. Sabes que sí, eso aquí yo creo que tenemos una tarea pendiente justamente con toda la actividad gastronómica, la industria gastronómica, vincularla más con el café. Los mexicanos, por ejemplo, para citar una de las cocinas más populares del mundo, fomentan y son, siempre están hablando de sus moles. Y ellos en qué son muy buenos, en el cacao. Y a todo le echan cacao. Nosotros, en nuestra gastronomía, deberíamos trabajar un, muchísimo las salsas a café. un amigo en México me preparó un mole, ¿no? Con chocolate blanco. ¡Wow! ¡Qué ñamería! ¡Qué ¿No? locura! Sí, son unas esencias súper, y ¿qué hacen? Es una combinación de toda su riqueza y la van exponiendo. Es decir, ese tema de creatividad, ese tema de experimentación y de estar justamente investigando también, obviamente, los beneficios, las condiciones, las particularidades y atributos de cada producto. Por ejemplo, un análisis de estos organolépticos que seguro ya habrás hecho con las distintas cepas, con los distintos temas. Entonces, esto tiene más acidez, esto sirve para esto tiene mucho otros aspectos de sabores y de aromas, porque hay que trabajar y de eso es que trato, ¿no? Entonces, todo eso combinado, volviendo al tema del turismo, es lo que hace la experiencia diferente. Porque por Así montañas hay es. muchas montañas. Productores de café, hay muchos productores de café en el mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Cuando podamos ofrecer algo que sea único, que sea algo que lo hagamos de una manera tan propia que valga la pena ir, que la gente quede con esa curiosidad de venir a conocer. Y eso solamente lo lograremos, y esto por eso que decía al principio que esto es una condición ideal parecida a lo que hablábamos antes de los inicios del turismo, porque nos da a todos los lugares un punto cero, porque aún esos países que eran destinos turísticos de excelencia o de gran tradición, están tan mal o peor que nosotros. Así que ahora mismo todos vamos a empezar, pero ¿con qué vamos a empezar? Justamente con el famoso turismo interno, que es lo que estamos conociendo, que ese es otro tema que me gustaría abordar, porque muchos tenemos muchas expectativas, o cuando hablo sí del turismo interno, pero hay muchas condiciones que hay que comenzar de alguna manera a poner sobre la mesa. Ahora mismo, por ejemplo, es sabido que la apertura va a ser no va a ser repentina, va a ser lento, y aunque se abra, aunque yo quiera ir, quizás no voy a poder ir porque no tengo los recursos, porque paradójicamente no tengo el tiempo, la disponibilidad, porque lo que más voy a poderme mover es algo que esté a 1 hora de distancia de mi lugar si tengo los recursos, generalmente uno se mueve 1 hora y 2 horas en carretera, que es la manera más autónoma de moverse, de tu destino, si ya sea para pernoctar o no. Entonces eso va a tener una limitante. Por ejemplo, tu principal cliente para Boquete van a ser los veragüenses o los que estén después de la frontera si se logra abrir, para generar ese flujo. Que de Panamá vayan hacia allá, hasta Chiriquí, van a necesitar por lo menos tener 2 días para poder disponer de turismo. ¿Quiénes van a hacer turismo? Los que tengan los recursos primeramente. No todo el que pueda, no todo el que quiera necesariamente, sino el que pueda. Para ir entrando un poquito en el tema, el turismo doméstico, ese que llamamos turismo interno, es el que hace lo que recibimos. ¿Dónde lo vamos a mover primero? Quizás va a ser más emocional. Nos vamos a mover
en función de lugares que conozco y que de alguna manera me conectan, o ese lugar que tenía en la lista de planes para conocer, y ya ahora, como el factor tiempo es tan impactante en estos momentos, no voy a dejar que pase. Ahora, importante, y por qué hablaba de la unión y ese trabajo unificado de los destinos, o de los lugares que son destinos. Uno, la capacidad de carga, cuánta gente puede ir a la vez, y la capacidad de acogida, cuánta gente pueden venir y pasarla bien o vivir las experiencias que se quieren. Entonces, todas esas condiciones hay que comenzar a verlas. Luego el tema de los precios, tienen que ser precios justos. Yo me acuerdo que en mi época operativa hablábamos del yield management, ¿verdad? La gerencia por rendimiento. Hoy día se habla mucho del revenue management, ¿verdad? Que es cómo le saco yo, cómo yo exprimo los beneficios en las distintas actividades. Yo creo que hay que ser, de alguna manera, empáticos. Hay que ser, antes de simpáticos, empáticos. Saber que esa persona que viene, aunque esté dispuesta a pagar lo que yo estoy cobrando, yo tengo un compromiso como proveedor de servicios y de productos de hacer que esa persona no solamente se sienta que ha hecho un buen negocio, sino que yo tengo que hacer que esa persona se sienta que ha hecho el mejor de los negocios. Es decir, la satisfacción de esa persona tiene que ser tan importante para mí como el beneficio que voy a tener. Entonces eso me tiene que de alguna manera comprometer, me tiene que comprometer con la experiencia de esa persona, desde la temperatura de la habitación, desde las distancias de las actividades, el tiempo que ocupa, la garantía de vivir las experiencias que de alguna manera le he ofrecido, le he invertido. Es decir, ese seguimiento y estar siempre detrás de ese cliente a nivel de evaluación de los servicios y productos, y saber, sin ser cansón, pero sí estar yo con una evidencia de cómo lo pasó, cómo lo vivió, ¿verdad? Entonces, ese tipo digamos, de aprendizaje o de conocimiento hay que saberlo trascender, pasar hasta lo más simple o al más básico de la cadena, porque todos somos responsables de la experiencia de las personas. Entonces, el turismo que viene, aunque sea un turismo doméstico, que casi siempre, lo que hablaba hace un momento también, ¿te acuerdas que hablaba de la espiral esa de especulación que hubo, y que los precios, ya sin uno analizar, siempre sentía que lo que me están cobrando es más de lo que debería ser? Entonces ya casi se vuelve algo mental, ¿no? De que no aprecio las cosas tal cual son porque vengo con ese miedo, con esa preocupación. Tenemos que devolverle la confianza al cliente, que el cliente sienta, sin que obviamente se pierda en la experiencia y que sea algo rentable, pero que el cliente sepa que lo que está pagando, tenga confianza, así como de la parte del protocolo de salud, tenga también confianza de que lo que está recibiendo es valioso por lo que está pagando y no costoso. Entonces, son aspectos que son fundamentales. Luego, toda esta práctica con el turismo doméstico es lo que nos va a permitir especializarnos para que cuando venga o se abran las puertas, que puedan los aeropuertos y las aduanas, esta gente pueda, estemos ya expertos para recibir a ese visitante internacional, que va también a ser lento, ¿verdad? Mucho más lento que el doméstico. Entonces, esos son, digamos, conceptos que creo aprovechar en este live para dejarlos al menos mencionados, para que cada uno comience a hablar, a entender, a pensar sobre el mismo, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? Es. Bien, fíjate que dentro de ese proceso de turismo interno, ¿no? Nosotros, sector café, está apostando a lo que es el circuito del café, ¿no? Para poder potenciar
a los mismos productores para que a través de lo que tenemos nosotros en las fincas podamos hacer que el turista, el local, el internacional, vivan esa experiencia, ¿no? Y sepan realmente qué es, ¿no?, lo que hay detrás de una excelente taza de café, porque el café no es simplemente agarrar y, me voy a tomar una taza de café por el hecho de tomarme la taza de café, ¿no? Hay todo un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar para dar esa taza de café. Entonces, en ese sentido, las experiencias han sido bastante interesantes. Bueno, tú has sido y fuiste parte de ese proceso, ¿no? Y pudiste vivir de primera mano la experiencia conmigo de manera muy directa cuando hicimos el recorrido de la ruta del tequila. Exactamente. Que cuando estábamos en ese proceso, alguien sugirió que hiciéramos un viaje mejor a ver la ruta del vino en el Valle del Napa, que también ha hecho, que me parece muy interesante, pero ¿qué pasa? La idiosincrasia del norteamericano no es igual a la nuestra, nosotros somos latinos, no somos anglosajones, ¿verdad? Entonces, y exacto, entonces mejor era ir a un sitio con un éxito como lo es el de la ruta del tequila, ¿no? Y que tuvieran esa mentalidad latina, ¿no? Para saber nosotros realmente cuál fue, cómo era esa vivencia. Y bueno, tuvimos 6 días de una vivencia muy interesante, ¿no? Que aprendimos realmente mucho de la mano de Marta Venegas, quien tuve también la oportunidad de conversar con ella ya hace un par de semanas atrás, y con quien pues tú estuviste, por supuesto. Y entonces son ese tipo de cosas las que estamos tratando nosotros de resaltar. ¿Por qué? Porque no es solamente la economía del cafetalero, es la economía del sector, del área, de la región, de la provincia, ¿no? Nosotros aspiramos que en un futuro próximo muy cercano, ya cuando todo esto empiece a normalizarse, cuando tú llegues a Panamá y te bajes del aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto hayan grandes letreros que digan bienvenidos a la tierra del mejor café del mundo, por ejemplo, ¿no? Y con el respeto de todos mis colegas productores de otros países que en este momento están con nosotros, pero hay algo bien cierto, y es que Panamá no produce cantidad, sino que produce calidad. Entonces, eso lo hemos logrado demostrar a lo largo de los años, ¿no? Y ojalá podamos nosotros seguir haciéndolo también como hasta el momento lo hemos venido haciendo. Y que esa experiencia, ¿no? Esa experiencia sensorial se pueda vivir desde que el turista, ¿no?, se suba a un avión de copa y pueda probar café panameño, ¿no? Y que al llegar a suelo patrio, ¿no?, lo primero que vea sean estas imágenes de los cafetales tan hermosos que en este país tenemos, ¿no? Y que a partir de allí empiece esa vivencia. ¿Tú te imaginas que tú llegues al aeropuerto y en lugar de tener esos splashes o esos desodorantes ambientales de canela, sean de café? Sí, ¿verdad? Claro, por supuesto. Desde que tú llegas al lado de la fuente de agua, tienes una fuente de un agua de café. No es un café, es un café frío en una máquina recirculadora la cual puedes disfrutar de un momento, del momento. Llegas y cuando vas llegando saliendo de aduanas, tengas gente de cortesía, con vasitos, con expresos fríos o no fríos, de 1 onza, traguitos de bienvenida, algunos con licor, otros sin licor. Es decir, que desde que tú llegas, se sienta que estás llegando al país del café. No solo que lo digan, sino que desde salida lo estás sintiendo.
ya empezando por ahí. Y luego seguir con culturizando a todos de que el café te sirve para beber, para comer, para disfrutar postres, y no hablo de la bebida, todo lo que se puede hacer con café, tratamientos de belleza, tú puedes hacer un champú de café, tú puedes hacer Jabones, el jabones de jabón, café, claro. las mujeres y hombres usan exfoliantes con café, tratamientos de estimulación, cuestión, así como se bañan en algunos lados en leche, en otros se bañan en vino, nos podemos bañar en café también. Los expertos, los dermatólogos y toda esta gente hacen su parte del estudio y te sacan los beneficios. Y es decir, el café es la ropa con fibras de café. En fin, Sí la hay. la hay, ¿verdad? Sí. No me extrañaría. Sombreros con café. Compramos los sombreros tan bonitos esos ecuatorianos, ¿por qué no consumir sombreros con fibra de café? En fin. Hay las tazas, hoy día hay tazas de café que se hacen de la broza, de la borra del café del espresso, por ejemplo, ¿no? Y con Ajá, eso están haciendo tazas de café, están como un haciendo barrito. platos, ¿no? Y es fantástico. Fíjate, cuando yo tuve la oportunidad, yo tuve una maestría en denominación de origen, ¿no? Y cuando estábamos en el proceso de la denominación de origen del café de Boquete, eh, tuve la oportunidad de ir por Europa y recorrer muchas denominaciones de origen, ¿no? Para ver y vivir esa experiencia de cómo ellos habían hecho, ¿no? Estricto. Denominaciones de origen que datan del siglo XVI, ¿no? Este, y que aún se mantienen. Pues tú sabes lo importante que es para los europeos sus denominaciones de origen y Esto es el orgullo, mucho ¿no? más Que fuerte que las ellos, mismas leyes. así mismo es, ¿no? Y el orgullo que sienten. Pues Eh, estando yo, recuerdo yo, y hago esta analogía por algo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Que cuando sales de aduanas en el aeropuerto tomar cafecito. Pues, yo recuerdo la oportunidad que estuve en San Emilión y en muy cerca en Castellón de la Batalla, yo ¿no? no fui Y Emilio. en San Emilión, pues tú conoces perfectamente bien, en Burdeos, estaba yo por la peatonal de San Emilión y en esa peatonal a ambas manos, las casas de vino de prácticamente todos los viñedos que hay en la zona. Y tú ibas pasando y rápidamente te ofertaban una onza del vino de la casa, ¿no? Y tú recorrías una mano primero y te bajabas por la otra para poder tener la oportunidad de probar De cada cantarlo vino todo. de la casa y poderlos probar todos, ¿no? Y al final decidir, oye, si tienes una buena memoria sensorial, decías, caramba, el de tal sitio y el tal otro fueron los que más me gustaron, ¿no? Y entonces regresabas allá. Ok, que eso mismo, por ejemplo, se hiciera aquí en Boquete, Claro, ¿no? sería maravilloso. Que tú pudieras hacer un recorrido por las cafeterías que hoy día tenemos en Boquete y te den un poquito de café, ¿no? O que el café cuando tú vayas a almorzar, ¿no? O a cenar, que te digan que al final esa taza de café es cortesía de la casa, cortesía del restaurante, no importa que te lo cobren allí mismo en la comida, que sin que tú te des cuenta, pero es el hecho de simplemente no tener esa cortesía, ¿no? Este es nuestro café de la casa, ¿no? Y aquí lo tienes, ¿no? Ojalá tuviéramos nosotros ese tipo de ideas y de poner en práctica ese tipo de ideas, porque definitivamente eso potenciaría enormemente, ¿no? El consumo de café, no solo en Boquete, ni en las áreas de producción, sino en el país entero. En el país entero. Entonces, claro, Quería y yo, comentarte, dime, perdón, dime. termina, parece que No, sí, dime.
Que justamente en esa misma línea, recuerdo cuando estaba en Italia, hubo una crisis allá año 83, 84, y hubo una crisis económica muy fuerte, la lira estaba en el piso, y entonces hubo un desempleo grande. Y allá, como en muchas ciudades de estas del viejo continente, hay en cada plaza, las placitas son muy parecidas, entonces siempre hay un café. En una esquina hay un café. Oye, y ellos tenían el café Perdue, café para dos, que era una especie de promoción solidaria, que era que tú llegabas, entonces el barista te ofrecía, desea café Perdue, desea café para dos, y entonces tú decías sí. ¿Qué significaba? Tú pagabas tu café, generalmente yo soy un amante del expreso, pagabas tu expreso, pero pagabas dos expresos. Ese que te consumías y el otro lo dejabas en crédito. Porque es tanto el tema del consumo del café y era tan grave la situación que muchas personas no tenían ni siquiera para el expreso. Y entonces llegaban al café y preguntaban de una manera digna, y entonces ellos preguntaban, ¿hay café Perdue? ¿Hay café para dos? Y entonces el barista decía, sí, 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 tengo, por favor, quiero uno. ¿Qué significaba? Que esa persona no tenía dinero, pero como alguien ya había pagado el café, había el crédito para que bebiera su café. Una vaina bellísima que se hacía muy comúnmente, hasta uno se acostumbraba siempre a eso, a tener porque los precios casi siempre eran muy buenos, además los precios muy razonables, y uno lo hacía con esa intención. Esa es una manera también de que se puede hacer de una manera más, quizás más alegre, de hacer que la gente, porque yo soy de lo que yo, cuando sé que no puedo comer, por ejemplo, yo me bebo mi café. Y mi café de alguna manera me ayuda a pasar uno de las comidas. Yo uso el café como aperitivo. Mis compañeros de trabajo a veces se extrañan cuando vamos a comer y yo lo primero que pido es un expreso de entrada, porque yo he sentido que eso me ayuda en el tracto, digamos, el estómago, jugo gástrico, me ayuda y me pone de una manera al poco tiempo alerta y me ayuda con el consumo de comida también. Lo veo al final, como una especie de una bebida verdaderamente digestiva. Tú sabes que la gente dice que cuando uno tiene hambre, uno se toma un cafecito y el cafecito pues te corta el hambre, ¿verdad? No, yo me tomo un cafecito y al contrario, hermano, me da más hambre, cónchale. Ese es el problema. A Te mí acelera. el café me da más hambre, hermano, por eso es que estoy tan gordo. Es que eso ya tiene ese nivel de cafeína muy alto, ¿no? Entonces ya lo tiene. De hecho, leía que la cafeína es un psicoactivo tan beneficioso que estimula olvidé la endorfina, una de estas, a ver si lo tengo escrito, pero bueno, ayuda en el tema ese de mejora de memoria, la función neuronal, te estimula también y te Claro, es un ayuda mucho. estimulante, es un estimulante. Oye, te reduce eh, la posibilidad de desarrollo de enfermedades degenerativas, Así es, ¿no? ¿verdad? Alzheimer y este tipo de problemas, Combate de ¿no? El café lo ayuda a eso. No, sí, las virtudes y bondades que tiene el café, ¿no? Son muchas. Estoy a la espera de que un muy querido amigo y socio en México, el doctor Edgar, ¿no? Eh, Mi querido Edgar se no tenga tanto trabajo, porque ahorita con esto del COVID el hombre ha estado realmente con mucho trabajo. Eh, Edgar es oncólogo, pero ahorita lo tienen en la Ajá. parte O sea, de cuidados los cánceres del colon, intensivos. de la mama, Sí, de mama. sí, y lo tienen ahorita mismo en cuidados intensivos. En la parte de Trabajando. internista, Ah, ok. trabajando por la gran cantidad de casos Eh, que lamentablemente hay.
y es productor de café en Guatemala y tiene cafeterías. Entonces, le he invitado a que participe en los próximos días en un conversatorio conmigo precisamente para la parte hablar médica, de los científica. mitos de los mitos y verdades del café en la salud, ¿no? Porque también hay mucha gente que habla sin conocimiento de causa y dice que el café, por ejemplo, puede llegar a ser malo o que simplemente no toma café porque inmediatamente le genera acidez, agruras y cosas como esta. Es que creen que el café Entonces, es el mismo y hay tantos no, cafés. claro, Café entonces bueno, si tú tomas café bueno, si tú tomas 100% café y no tomas exacto. café enriquecido con otras cosas, ¿no? Porque cuando tú consumes café enriquecido con otros granos, es Sí, que entonces empiezas a tener esos problemas estomacales, correcto. ¿no? Si tomas buen café, un café de especialidad, ¿no? El café bueno no necesita endulzarse porque de por naturaleza Exactamente. es muy dulce, ¿no? No necesita leche porque es un sabor Suficientemente extraordinariamente cremoso. agradable a tu paladar y es casi que adictivo. Entonces, quiero hablar con él en los próximos días precisamente Qué bueno, para qué hablar bueno. un poco de esos mitos, ¿no? Y de las verdades que hay en torno a la salud y el café. Entonces por allí les estaré informando, ¿no? De eso que tengo con mi querido hermano Edgar Recinos para que podamos entender y comprender un poco más, ¿no? En la parte científica del café, ¿no? Y tengo también otra conversación con un amigo colombiano que saludé hace un ratito, que vive en República Dominicana, que se llama Álvaro Peláez, y él es un especialista en la química del café, ¿no? Y Wow. tiene estudios muy interesantes sobre los odorantes, o sea, los olores que se generan en el café y sobre todo en cada uno de los procesos, ¿no? O en los métodos, en los diferentes métodos de extracción en el café. Entonces, con Álvaro también tendremos la oportunidad de tener una conversación bastante interesante, muy científica. Este tipo, mi querido Álvaro, es de esos eh, 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 coffee nerds, ¿no? Que están rayando en la locura y que es toda una autoridad en el mundo del café, producto de esos estudios que él está desarrollando. Así que también será Que me parte supongo. de las otras conversaciones que tendremos en los siguientes días. No, eso definitivamente que esto es todo un mundo por descubrir, esto es una cajita de Pandora que cada vez que vas buscando encuentras más y más y más. Mucho, Aunado a eso, buscando hace mucho, uno, mucho. dicen que en estos en uno de estos países escandinavos ya habían hecho estudios del altísimo porcentaje de disminución en la eh, disminución porcentual en la incidencia del cáncer de colon a los bebedores de café Ajá. de 3 a 4 tazas diarias. Y, y hoy día estaban haciendo experimentos con damas por el tema de el cáncer de seno, de mamas también. Entonces, Algo, ajá, perdón. entonces ese, por ese lado. Y en Canadá, el próximo nicho de mercado en contraposición al tema de ofrecer oportunidades sanas y saludables, básicamente a los jóvenes, era el nicho entre 13 adolescentes. Estimular el consumo de bebidas a base de café en adolescentes Ajá. para darles el estímulo ese natural que requieren por su proceso de crecimiento, una estimulante natural, controlado y saludable, en contraposición a lo que los jóvenes encuentran en el mercado, que casi todas son hechas en laboratorio, con envases y con una publicidad inmensa, que lo que más es obviamente es hacerles daño, ¿no?
Así que bueno, todas esas cosas están sucediendo hoy día y eso que no es que hice un estudio profundo, nada más fue una búsqueda Claro. de un par de momentos y tenemos un compromiso con esto. Así que todos estos Eh, lives que estás organizando van a tener una... hay una gran cantidad de preguntas que han estado Ah, sí. saliendo en la medida en que hemos ido avanzando en la conversación, ¿no? Pero Ajá. Cafeto Panamá, por ejemplo, pregunta cómo podemos unir, cómo se puede vincular las cafeterías con el circuito del café. Pues definitivamente, perdón, es una excelente pregunta, ¿no? Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer. O sea, el circuito del café no se circunscribe solo a las áreas de producción. O sea, el circuito del café en su debido momento tendrán que tener esa capacidad de ampliar, ¿no? Como bien lo dije, iniciar desde la ciudad de Panamá. Habrá la gente, el turista que tal vez no pueda venir al interior del país y poder tener esa participación activa en las fincas, conocer Boquete, conocer Volcán, conocer Renacimiento, conocer Hornitos, áreas cafetaleras. Entonces, ¿dónde van a poder vivir esa experiencia? ¿Dónde tendrán esas capacidades, ese conocimiento? Pues en las cafeterías de la capital, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Para que nuestros baristas se eduquen, entiendan, comprendan, ¿no? El rol y el papel que nosotros los productores de café Ahí hay un ese problema con el audio. para, para poder estar dentro de ese contexto. Entonces, yo creo que es realmente importante que haya también un proceso de educación, así como tú lo haces. Aquí hay mucha gente que son y han pasado por tus manos, ¿no? Y que te han estado enviándote, Jan Ortiz, que el mago de la cocina, te está mandando El mago, saludos, ahí está, ¿no? el mítico. Ahorita que ha estado haciendo muchos comentarios, ¿no? En donde ha dicho que nos quiere mucho y yo le agradezco a Paola, ¿no? Ese cariño manifiesto tan abiertamente y tan público que está haciendo, ¿no? Y le agradezco. Pero sí, son gente que han pasado por manos tuyas, que han pasado por manos mías en diferentes aspectos, pero que al final lo que hemos hecho es precisamente apoyarles en ese conocimiento para que tengan esas herramientas, ¿no? De conocimiento para poder transmitirlas a sus clientes, a sus consumidores. Dice Cafeto Panamá, debemos trabajar en conjunto y aprender mucho de las fincas para vender la magia y aporte del café panameño y así poder transmitir a los turistas. Pues definitivamente, ¿no? Y es precisamente para eso que está también el circuito del café. Tú sabes, nosotros no tenemos realmente datos estadísticos fehacientes en la provincia de Chiriquí que indiquen el porcentaje de turistas que entran a esta provincia, pero Hay que más hacer o menos, un observatorio del café que recoja todas esas no te estadísticas. escucho, Robert. A hacer un observatorio del café. ¿Me escuchas? Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Y ahora sí te escucho. Ah, ok. Hacer un observatorio del café es un centro de recopilación de data, esa que estás solicitando tú o de la que estás hablando ahora, una estadística de información, ¿verdad? Y que hasta el punto de definir quienes no consumían café fueron al tour del café y quedaron enamorados del café. A ese nivel de precisión se puede llegar con un observatorio que es una institución, buscando respuestas a esa inquietud que estaba plasmando. Cuando tú tomaste la taza, tienes tu taza a mano, la taza que tenías a mano, haz como si fueras a beber. Ok, ahora imagínate que esta publicidad que voy a narrar, porque se me ocurrió ahora mismo, cuando la persona hace esto, inmediatamente se mete una cámara en la taza, el lente se mete en la cámara y traspasa
hacia el barista, el molino, el cuestión, el que lo trajo, se fue a la finca y cuestión, y se hace toda una narrativa del café para que las personas entren en conciencia cuántas manos, cuántas personas, pero de una manera moderna y obviamente visual, audiovisual, pasan por una taza de café, ¿verdad? Eso. Lo que comentaba este chico de cómo involucrarse, desarrollar sistemas de cata en las cafeterías para 2 personas, para 3 personas, para 5 personas, dependiendo del tema, con un protocolo bien organizado, donde puedan presentar 3, 4 diferentes métodos o sistemas con un precio razonable, y que las personas puedan llegar y vivir una experiencia en un momento dado, como quien hace una cata de vino, ¿no? Puede hacer una cata paralela, una cata vertical, como la establezca. Pero es un tema de involucrarse, quizás teniendo videos también en las distintas cafeterías de lo que es la ruta del café, que se tienen que obviamente hacer, ¿no? Entonces, grupos o generaciones como la de este Ian, que son chicos muy inquietos, con mucha iniciativa, se pueden unir con productores, con temas de tecnología y comenzar a diseñar este tipo de elementos que van a ayudar a mostrar lo que es la magia del café con elementos reales, con elementos que inviten, ¿no? a transmitir al menos esa emoción, combinada con la prueba en la cafetería. Y termino con esto. Hace unos años, un amigo que lo conoce, tocayo tuyo, el chef Francisco Castro, Sí, claro. En su restaurante Mercado, que tenía acá en Ciudad de Panamá, él tenía un privado donde te hacía a través de una cata, creo que eran 5 o 7 tiempos, te hacía una demostración de un viaje culinario gastronómico con imágenes. Tenía unos proyectores bien interesantes sobre una mesa blanca, y comenzaba en Gunayala. Y entonces había un coctelito, pero en la mesa tú veías los pescaditos y veías el coral y la cuestión. Después ibas a las montañas ibas a Agua Dulce, y después y al final terminabas en Chiriquí con el postre. Pero en cada cambio había imágenes. Era una cuestión muy interactiva, bien interesante, con tecnología y comida y bebidas, todo mezclado al momento. Era una experiencia de aproximadamente 1 hora y media, y la gente salía, sabes, impresionada, ¿no? Además de que habían comido, habían bebido y habían vivido una experiencia diferente. Es decir, la tecnología tiene muchísimas oportunidades de involucrarse en este proceso, hasta lo ideal, que la gente de allí quede con las ganas y la intención de ir a vivir la verdadera experiencia, que es ir al destino, ¿verdad? Pero todo tiene que estar hilado, todo tiene que ir con un mismo hilo conductor, para que la persona, cuando se genere la intención en la cafetería y llegue al destino, a Boquete, en Boquete la cabeza le explote, ¿no? Ya quede con ese wow, esto hay que volverlo a repetir, tengo que traer a mi familia el próximo año, en fin, crear Claro. ese tipo de Y es bastante interesante. Esa experiencia yo la he hecho con el Hotel Boutique Hacienda Los Molinos. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones, y realmente es fenomenal. Quiero aprovechar, se acaba de unir un querido amigo de Cusco, Café de Huasi, ¿no? Quien está desde Cusco con nosotros. Eric me pregunta, disculpen mi ignorancia, pero en los colegios brindan a los estudiantes algún tipo de información sobre nuestro café, así como el canal. Pues lamentablemente no, yo que tenga conocimiento, creo que no, pero como bien lo acaba de decir Roberto, me parece que sería una extraordinaria iniciativa. Nuestro querido amigo de Coffee Lover House, ojalá se pueda seguir adelante con la difusión de la cultura del café. Yo pienso, Julio, que
tú eres un factor importante a través de tu página, precisamente Coffee Lover House, ¿no? Quien tiene esa capacidad, esa potestad y la herramienta para seguir identificando a los productores, a los baristas, a los consumidores, no a todos esos eslabones de la cadena en esa cultura del café. Definitivamente, gente como tú es importante hoy día, dentro de todo el proceso. No, gracias por estar con nosotros, ¿no? Y yo creo que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Roberto. Creo que hemos abarcado bastante, muchísimo diría yo, de los temas que acá nos hemos dispuesto a conversar contigo. Yo creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo para una próxima sesión Me encantaría. y no aburrir tanto a quienes nos están viendo. Ya llevamos 2 horas de conversación, Oye, entonces te hemos entendido, mira. vamos a programarlo para unos 10 días, más o menos, en un par de semanas, ¿no? Perfecto. Volver a tomar y retomar esta conversación, porque a mí me parece que es extremadamente interesante el tener este tipo de intercambio de opiniones, ¿no? Y ha habido mucha interacción por parte de todos aquellos que han compartido con nosotros la noche de hoy. Te agradezco, por favor, que le des tu despedida a nuestros seguidores, ¿no? Para entonces culminar con la transmisión. Con mucho gusto, Francisco. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un momento que esperaba con mucha ilusión y la verdad he quedado con una satisfacción inmensa, como bien dijiste, y gracias. Me apunto con esta ganas de continuar. Nos une una amistad, un compromiso y sobre todo un respeto por mi parte hacia tu profesionalismo y obviamente, más que profesionalismo, diría tu pasión, porque esto tú no lo haces ya como una profesión. Esto es algo que yo creo que tú estarías como una máquina cafetera. Si no hay café, no sigue. Entonces, esa pasión que has sabido no solamente vivir, sino también hacerla realidad, y obviamente es algo que me encantaría repetir. En cuanto al turismo y como cierre, quisiera dejar un mensaje eh, de optimismo, de que efectivamente vamos a salir de esto. El COVID no nos va A vencer. diezmar ni a vencer. Sin embargo, hay que mantener las buenas prácticas, ponerlas en proporciones adecuadas, la salud sobre todo, luego viene todo lo demás. La salud es lo más importante. Y entonces, en base a ello, el turismo nace de la necesidad del encuentro. Entonces, ¿por qué alguien querría venir a conocer mi casa? Justamente porque lo que yo demuestro le es atractivo, le es interesante. Lo que yo hago lo ve como algo especial, como algo apetecible. Entonces son cosas que tenemos que comprometernos a desarrollar. Nosotros necesitamos al visitante, necesitamos a esa persona que cuando venga se sienta que la estábamos esperando y tratarla como tal, ya no como alguien que estás esperando, sino como alguien que quieres que vuelva. Entonces, basado en esas premisas o en esos principios, volvámonos cada vez más apasionados con lo que hacemos, desarrollemos nuestras capacidades, nuestros talentos, a fin de que sean interesantes para otros y que de alguna manera me hagan sentirme como estoy yo ahora, contento, feliz y con ganas de más. Y total, es esto, es un tema de encuentro, ¿verdad? Y encontrarnos para una taza de café, no hay mejor razón que esa. Así mismo es. Muchísimas gracias, Roberto. De verdad que has sido muy atento
Han sido 2 horas, ¿no?, de enriquecer nuestro acervo cultural. Te agradezco de verdad el que hayas compartido con Gracias. nosotros en esta noche. Ya tenemos un compromiso, lo vamos a programar para dentro de 10 días, ¿no? Y Excelente. entonces seguiremos conversando. Que pases buenas noches. Saludos. Igualmente. Saludos. Chao. Abrazo. Chao, chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más, la próxima semana, en donde tendremos interesantes invitados y excelentes temas en torno al café. Que pasen una buena noche y un feliz fin de semana.